Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a este martes cultural, a la presentación que hará nuestro técnico Ike Horta del Plan de Acción Local Isla Cristina 2030. Yo voy a hacer la presentación de Enrique y de un poco de en qué ha consistido estos trabajos del Plan de Acción Local que el Ayuntamiento de Isla Cristina en pleno, toda la corporación votó a favor el pasado pleno del mes de julio, y es un proyecto que fue impulsado por el equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera, y que afortunadamente pues, vio reflejado en el Ministerio, en este caso el MITMA, el Ministerio de Transporte. Sígueme. ¿Cuál es el otro? Vivienda y Agenda Urbana en el año pasado, en noviembre. A finales del año pasado solicitamos desde este ayuntamiento una subvención a través de los fondos europeos, por la que pudimos acceder a una subvención de 150.000 euros que el Ministerio, el MITMA, como he dicho anteriormente, nos ha concedido y fuimos elegidos entre todos los municipios de España que optaron a esta subvención, entre los 121 elegidos finalmente. Este proceso nos ha permitido hacer un trabajo bastante interesante, bastante intenso, que ha durado aproximadamente unos 6 meses, en el que ha sido participado afortunadamente por muchísimos técnicos municipales. Ha habido una participación ciudadana muy grande también. Era uno quizá de los temas que más dudas podíamos tener, pero afortunadamente la participación ha sido bastante amplia y bueno, al final también ha habido una participación política muy intensa, no solamente en este caso del equipo de gobierno, que hemos planteado una serie de objetivos que son los que se verán al final en la consecución de este plan de acción, sino que también la oposición en este caso ha tenido una participación activa, porque hemos entendido siempre que un plan de acción como este, que ya por su nombre está claro que no solamente va a durar una legislatura, sino varias, tenía que ser participado y tenía que ser consensuado con toda la corporación, como así ha sido. Al final, el día 28 de julio, creo que fue, cuando se aprobó, todos tuvimos la oportunidad, en este caso todos los grupos políticos, de poner de manifiesto la importancia de lo que es tener un plan de acción como este, en el que prácticamente la totalidad de los participantes en su elaboración han hecho aportaciones que son muy interesantes y en las que podremos ver algunos ejemplos al final de esta presentación. A mí me gustaría también poner de manifiesto el que este plan nos ha posibilitado la redacción de 4 planes muy importantes también para este municipio, planes que se enmarcaban y que son de una importancia vital para Isla Cristina y que no quiero olvidarme. Estos estudios han sido el diagnóstico pormenorizado de las zonas verdes. Este proyecto está finalizado y está esperando exclusivamente que ya se esté editado y podamos llevarlo también a pleno. El estudio de Isla Cristina en relación con los efectos del cambio climático, que se presentó también el estudio y que afortunadamente gracias a este proyecto, a este estudio, podremos cumplir con uno de los requisitos que también el Ministerio nos exige, que es tener un plan para el cambio climático para los próximos años. También hemos hecho un estudio del sector pesquero de Isla Cristina. Es quizá uno de los proyectos más importantes de esta corporación. Es un proyecto que ya se venía hablando desde hace muchísimo tiempo y lo que hemos hecho con los fondos de este plan es precisamente posibilitar ese estudio y ese análisis de la situación del sector pesquero y de todos los impactos que podría y beneficios que podría tener la reubicación y reconfiguración de lo que sería el puerto pesquero en la zona norte del puerto. Y también hemos hecho, a través de este plan, el diagnóstico de las áreas vulnerables para la regeneración urbana y rehabilitación edificatoria. Isla Cristina, al igual que el resto de Andalucía y de España, se encuentra inmerso en una época en la que tenemos que poner todos los medios a disposición para intentar llegar a llegar a los máximos
recursos económicos posibles. Europa ha puesto encima de la mesa 140.000 millones de euros, de los cuales, pues bueno, nosotros como ayuntamiento, como corporación, hemos entendido que tenemos que ir a aquellos fondos que sean de vital importancia para Isla Cristina. No se trata de ir a lo loco, no se trata de ir a buscar cualquier fondo, porque esto necesita y precisa de una capacidad organizativa, técnica muy importante, y estamos yendo a esos proyectos en los que Isla Cristina adolece y sobre todo necesita de una participación muy activa para arreglar todos los problemas que hay endémicos de hace muchos años y de los que también se venían ya trabajando anteriormente. Estamos hablando de la solución de problemas de inundabilidad, problemas de accesibilidad a Isla Cristina y otros muchos problemas que están ahí y que lo veréis reflejado también en la guía de las 100 actuaciones que tenemos en el plan. Yo me voy a extender más bien poco porque creo que es Ike el que tiene que daros un poco más de cómo ha sido el proceso, en qué ha finalizado, pero sí me gustaría remarcar lo siguiente. Cuando una corporación como esta, en este caso un equipo de gobierno, se plantea el enfrentarse a problemas del futuro, no lo hace evitando o dando la espalda a los problemas del presente. Nosotros estamos en disposición, y así lo estamos demostrando durante estos años, de poder cambiar la situación actual, de mejorar los problemas que tenemos, y eso nos está permitiendo pensar y soñar con el futuro. La Agenda 2030, que también viene de la ONU, que viene de Naciones Unidas, perdón, que viene también de Europa y que viene también a nivel de España, es una oportunidad para este municipio para hacer una hoja de ruta que nos sirva de referencia para tener en un mismo documento todas aquellas acciones que si no empezamos o ya hemos empezado y que introducimos en estos documentos no lo hacemos ahora, difícilmente podrán tener respuesta a esos problemas que se nos van a venir. El cambio climático es uno de ellos, pero también el tema económico, por eso el estudio del tema del puerto, y otros 4 retos más que no me quiero adelantar, que los explicará Ike perfectamente. Yo tengo que volver a darle las gracias a mi equipo de gobierno por la altura de mira, a la corporación entera también. Dar las gracias a toda la gente que ha participado y que ha creído en este proyecto, que tiene muy claro que el trabajo conjunto, el trabajo de la Administración y el trabajo de la sociedad tiene que ir unido y tenemos que llevar a unos objetivos comunes que se reflejan en este documento. Ojalá. Estoy convencido que con el seguimiento que se hará a través de la Diputación, de la universidad, con esos indicadores que nos dirán si vamos en el buen camino o no, ojalá dé sus frutos y que lleguemos al 2030 con el mayor de los objetivos cubiertos. Sin más, os dejo con Ike y nada, muchas gracias por la asistencia. Después podéis hacer cualquier pregunta y bueno, esperemos que seáis partícipes, porque esta Agenda 2030, este plan de acción, no queda aquí. Este es un documento vivo y que tendremos que seguir participando y que tendremos que seguir desarrollando y ojalá, como he dicho anteriormente, podamos conseguir el mayor de los objetivos posibles. Y que todo tuyo. Muchas gracias, alcalde. Buenas noches o buenas tardes todavía. Bueno, lo primero yo estoy mostrando aquí un poco el cuadro final de lo que ha resultado la imagen, digamos, la foto final del plan de acción local de la Agenda Urbana de Isla Cristina 2030. Venía, además, hoy con el pensamiento en esta sesión, en la tipología de público que puede ser muy variado, en que no está uno hablándole a lo mejor al resto de compañeros técnicos que pueden estar habituados a parte de la nomenclatura o de los procesos y de los procedimientos que hemos seguido a la hora de desarrollar el proyecto. Y bueno, al final, pensando también en esos 6 meses tan intensos que nos hemos llevado trabajando dentro del propio ayuntamiento, que se ha hecho un esfuerzo, además lo puedo asegurar, yo conozco el ayuntamiento, creo que empecé a trabajar en el ayuntamiento en 2013, con algún hueco por ahí en medio, ¿verdad?
pero lo conozco hace muchos años, tengo muchísimos compañeros dentro, muchos profesionales dentro. La gente a día de hoy lleva unos años que está un poco abrumada por la falta de recursos económicos que sufren los ayuntamientos a la hora de abordar proyectos, y la gente, puedo asegurar, que ha hecho un esfuerzo dentro del propio ayuntamiento a nivel técnico extraordinario. Hemos llevado hemos estado desarrollando durante 3 meses completos un curso donde o casi todas las áreas del ayuntamiento han estado representadas, trabajando un poco en un análisis interno del propio funcionamiento del ayuntamiento y de los procesos y proyectos, actuaciones que podían ayudarnos a cambiar las cosas, ¿no? Lo que quería decir es que venía en el coche pensando y digo, esto es absolutamente imposible de explicar en 40 minutos. Esto abruma, esto es absolutamente imposible. Entonces, creo que la clave será intentar explicar qué nos ha llevado aquí, cómo hemos desarrollado este proyecto, y sobre todo que la gente intentar que la gente se quede con una idea general de qué es la agenda urbana, de qué, para qué o cómo y cómo lo hemos desarrollado, ¿no? Vamos a ver, plan de acción local de agenda urbana. Ya nos ha enmarcado, Genaro, nos ha enmarcado un poco de dónde viene esto de la agenda urbana local, ¿no? Yo voy a avanzar o voy a marcar una imagen un poquito más grande, porque quizás estos días nos están bombardeando con el tema de cambio climático, de crisis energética, muchísimos elementos sobre los que está sonando muchísimo lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto, además, yo creo que muchos de estos iconos se pueden identificar, vamos por la calle y los podemos identificar en muchísimos espacios, ya en comercio o en grandes... El otro día lo veía en las papeleras de Mercadona, por ejemplo. ¿Qué es esto de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? En 2015 la ONU se marcó, diseñó y aprobó unos 17 grandes objetivos para realizar un cambio a nivel global. Objetivos muy amplios, muy variados, para el desarrollo de ciudades inclusivas y sostenibles, pero a la vez para acabar con la pobreza, con la crisis energética, con muchísimos grandes objetivos. Nosotros concretamente nos enmarcamos dentro del objetivo número 11, que sería el de comunidades o ciudades sostenibles. Y curiosamente esto a lo mejor nos podía haber llegado un poco de paso, pero se dio la circunstancia de 2019 de este proceso que hemos ido dejando atrás, pero sí nos ha marcado muchísimo, que es la pandemia de la COVID-19, donde se dio una circunstancia muy particular, que fue el parón económico, provocó que la Unión Europea pusiera en marcha un plan para apoyar económicamente a los países del sur, digamos, para que no nos quedáramos atrás o para que nuestras economías pudieran seguir avanzando. Pero nos puso una especie de trampa, como decimos, nos puso una especie de trampa. Esa trampa que nos puso la Unión Europea fue, vale, a los países del sur les vamos a dar el famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español, lo que es el Next Generation, pero lo vamos a asociar a la Agenda 2030, es decir, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto se alineó con la Agenda Urbana Española, que se puso en marcha en 2019. La Agenda Urbana Española viene a definir, ya se enmarca ese gran objetivo en el desarrollo de ciudades sostenibles. ¿Sí? La Agenda Urbana Española nos diseña un plan de trabajo, una especie de, a ver cómo lo definimos, una especie de protocolo para evaluarnos y desarrollar políticas locales, políticas de una ciudad, en torno a 10 grandes objetivos temáticos. Los objetivos temáticos, objetivos estratégicos, pasan desde la ordenación del territorio, la movilidad, la proximidad, la cohesión social, la garantía del acceso a la vivienda, todos estos elementos a través de un protocolo
que es el que nosotros hemos puesto en marcha en Isla Cristina, digamos que es un proceso en el que nos ha permitido evaluarnos para diseñar nuestro propio plan estratégico, ¿de acuerdo? Para que entendamos un poco la dimensión de este proyecto, vemos que en esta diapositiva vemos que los grandes objetivos estratégicos, los 10 grandes objetivos estratégicos, por ejemplo, del modelo de ciudad, pues aquí se enmarcan ya proyectos que ya se vienen desarrollando en los municipios, en las ciudades. Aquí se enmarca, tiene cabida, para que entendamos la dimensión, pues por ejemplo, un plan de rehabilitación de edificios, un plan de movilidad, el plan de igualdad se enmarca, por ejemplo, en el objetivo temático de cohesión social, ¿sí? Y esta es la diapositiva que a mí más me gusta, siempre lo digo. Porque en esta diapositiva normalmente, si nos fijamos en la parte de arriba, por regla general, nosotros normalmente trabajamos a base de desarrollar acciones y proyectos. Acciones concretas, proyectos concretos. A veces se desarrollan dentro de un ayuntamiento planes sectoriales o planes estratégicos, planes más grandes. Por ejemplo, el plan de igualdad, el de movilidad, el PEGOU, por ejemplo, famoso, que todo el mundo argumenta el PEGOU. Bueno, pues el PEGOU estaría en el punto intermedio, ¿sí? Toda la barra de abajo sería la dimensión y el alcance que tendría el plan de acción de la agenda urbana, ¿de acuerdo? Es la dimensión digamos, es una dimensión global, es una estrategia completa. Nosotros en la propuesta que hicimos al Ministerio, que fue en la convocatoria de octubre del año pasado, hicimos un análisis interno dentro del Ayuntamiento, pensando cómo nos podíamos diferenciar, argumentando, porque como bien ha comentado el alcalde, este proyecto lo hemos realizado gracias a una subvención, a una financiación de proyectos pilotos, en el que se nos ha concedido a Isla Cristina 150.000 euros para el desarrollo del proceso, entre otros 120 municipios, ¿no eran? 120. Sí, nosotros serían unos 121. Nosotros, de hecho, Isla Cristina estaría en el marco entre los municipios de 20, hay unos 20 municipios entre 20 y 50.000 habitantes, ahí estaríamos nosotros, con la singularidad que tiene Isla Cristina, que es un municipio de costa. Entonces, nosotros entendimos que teníamos que diferenciarnos, nuestro planteamiento de plan de acción teníamos que ser valientes, y hicimos un planteamiento marcando que la gran característica de Isla Cristina es que es un pueblo de marisma, si no es propiamente una marisma, ¿no? Y Isla Cristina, el cambio climático, uno de los grandes retos, entendemos que es el primero de ellos, puesto que el clima, la subida del mar, una emergencia de un tsunami, cualquier circunstancia de este tipo nos viene a afectar. Entonces lo marcamos como uno de los grandes objetivos. ¿Más lejos todavía? Es que pega. Vale. Entonces diseñamos nuestra propuesta en torno a 6 grandes retos en Isla Cristina: el reto climático, el reto económico, el reto social, el reto medioambiental, el reto demográfico y el reto democrático, es decir, la fórmula, la propia gestión interna del ayuntamiento y cómo se interrelaciona lo que es el modelo de gobernanza, cómo se interrelaciona el ayuntamiento entre sí, entre las distintas áreas, incluso entre la ciudadanía, cómo nos comunicamos, ¿no? Todo este tipo de... Bien, ¿cómo nos planteamos el proceso? La hoja de ruta. Diseñamos una imagen, un gran, digamos, un mensaje de futuro, pensando en el futuro, diseñándolo en torno a los 6 grandes retos. Nos planteamos una estructura. Nuestro plan tenía que tratar la comunicación, es decir, cómo lo íbamos a contar, cómo íbamos a contar a la población lo que íbamos a ir desarrollando. Un gran área que sería el de la formación, que sería la capacitación, la formación del propio ayuntamiento, de los técnicos municipales, la participación y la gobernanza, la redacción del propio proyecto, el observatorio, que el observatorio es el modelo que vamos a seguir para evaluar, para darle un seguimiento al proyecto en el futuro. El observatorio es el nombre que va a optar a una especie de plataforma que nos va a dirigir la Universidad de Huelva, que nos va a ayudar en el proceso de
de evaluar, ir modificando, ir caminando con el propio modelo de plan que hemos desarrollado. Y los estudios estratégicos que hicimos paralelamente. Esos estudios estratégicos, entendimos, el Ministerio nos validó que hiciéramos 4 grandes estudios, los ha comentado anteriormente el alcalde, que fueron la regeneración urbana y rehabilitación edificatoria de Isla Cristina, es decir, un estudio que nos permitiera tener una foto de la dimensión de la problemática que tiene de vivienda Isla Cristina, más allá de lo que podamos entender nosotros caminando por las calles, viendo el deterioro de las viviendas, etcétera. Es realmente una foto, un estudio que nos permitiera priorizar, establecer priorización, a lo mejor en la rehabilitación de edificios públicos, en la rehabilitación de barriadas. Para que nos entendamos, tener un estudio previo y un diseño de futuro con el que podamos argumentar de cara a las convocatorias de subvenciones que se producen. Normalmente, como funcionan las administraciones en los grandes proyectos, es que se generan el marco de financiación, se lanzan convocatorias abiertas y los propios ayuntamientos lanzan proyectos y estos proyectos, en base al grado de maduración que puedan tener, es decir, evidentemente no es vamos a presentar, rehabilitar, sino, si contamos con un estudio previo a través de un diagnóstico de todo el parque edificatorio, de las circunstancias edificatorias de vivienda, la problemática de vivienda de Isla Cristina, y este mismo diagnóstico establece prioridades, ese mismo documento nos permite asistir a todo tipo de convocatoria con mucho más facilidad con ese argumento. No sé si sí, seguro que sí. Sí. ¿Puedes explicar el tema de las subvenciones que se han? Sí, es que por eso venía yo pensando hoy que es que te caes dentro del propio proceso, te caes dentro al explicarlo, ¿no? Este proyecto, antes de terminarse, este estudio, nos ha permitido concurrir a una convocatoria, a 2 convocatorias concretamente, a una Alpiret de rehabilitación de edificios públicos que se han presentado la rehabilitación de 3 edificios municipales, entre los que incluyen, son 2 colegios, la rehabilitación integral, es decir, son proyectos de cerca de 1 millón de euros. Y la Policía Municipal, por ejemplo, es otro de los grandes proyectos. Y tenemos ahí en el horno, como el que dice, ¿verdad?, otro gran proyecto de rehabilitación urbana que hemos presentado también en torno, gracias, además, fíjense, si ni siquiera está terminado este estudio, ya nos ha permitido, con el mismo proceso, con el mismo documento, nos ha permitido concurrir a una convocatoria en la que hemos presentado la rehabilitación, hemos planteado la rehabilitación de 798 viviendas en Isla Cristina. 798 viviendas a nivel de barrio, de regeneración, a nivel de edificatoria, de la envolvente, de la cubierta, fachada e incluso a nivel de barriada. Esa convocatoria recientemente nos han comunicado que es favorable para el Ayuntamiento de Isla Cristina, aunque todavía desconocemos, porque estamos en terreno desconocido. La propia Administración está sobre la marcha diseñando los propios procesos de gestión de estas ayudas. Los próximos meses, el próximo mes seguramente ya se manifestará a través del Ministerio y de la Consejería, en este caso desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Vivienda, los procedimientos que se van a desarrollar y cómo se va a poner en marcha este proyecto, ¿no?, de rehabilitación que se prevé que se ejecute en los próximos 2 años. Tenemos otro estudio que es el estudio del cambio climático. Tuvimos además la suerte de contar con la ponencia hace unos días, el mes pasado, dentro también de los martes culturales, que nos estuvieron explicando cómo nos afectan aparentemente, o sea, según estudios, cómo nos puede ir afectando a Isla Cristina los efectos del cambio climático, ¿no? Creo que están grabadas además y las volcaremos después de la ponencia. Enseñarle, tenemos una web municipal donde estamos volcando toda la información. Se puede acudir a ella o se nos puede enviar consultas por mail o como lo estime la gente oportuno, ¿no? Este estudio de cambio climático además se va a transformar a la vez en un plan municipal de cambio climático, para el cual todas las administraciones municipales están obligadas a tener antes de final de año. O sea que nosotros vamos a tener la suerte probablemente que vamos a ser, casi con toda seguridad, el primer municipio de Huelva seguro, puede que de toda Andalucía, que tenga
que tenga este plan municipal de cambio climático gracias a la agenda urbana, ¿no? Al haber tenido la financiación previa de la agenda urbana. Este estudio que también llama mucho la atención, con este estudio nos planteamos que Isla Cristina tenía que plantearse trabajar sobre el futuro del sector, y la manera de hacerlo era pues, a lo mejor reubicándolo, recuperando el casco antiguo, la rehabilitación del casco antiguo, la posibilidad de reubicar el puerto. Pero que estos son, si se fijan, estos son ideas que no son nuevas, estos son ideas que vienen ya. Nosotros lo que hemos hecho con el Plan de Acción de Agenda Urbana es, a través del proceso participativo, pues hacernos eco de todas esas propuestas que estaban, esos estudios que estaban previos de hace muchos años. A través del proceso participativo de mesas se han hecho propuestas de todo tipo, desde turismo, educación, servicios sociales, o sea, se han hecho planteamientos de todo tipo. Por eso muchas de estas ideas que dirá la gente, son los nuevos, efectivamente, si no, muchas de ellas no son nuevos. Lo difícil realmente viene en cómo se ponen en marcha estos grandes proyectos, ¿no? Este en concreto, nosotros como lo abordamos fue realizando un estudio, un sociograma, a mí me cuesta trabajo entenderlo, el impacto económico, socioeconómico que puede suponer el movilizar al puerto. ¿Sí? El movilizar al puerto, el impacto que puede suponer. El impacto que puede suponer sobre el turismo, sobre el sector, los diferentes sectores, no solo sobre el sector pesquero en sí, sino sobre los distintos sectores económicos. Para con este sociograma y un análisis de actores, de pasos y de procesos que podemos ir recorriendo para intentar empujar este proyecto. Bueno, no sé si tú lo puedes explicar mejor esto. Bueno, no sé si lo explicaré mejor que tú, pero lo que sí teníamos claro es que Isla Cristina necesita de espacio por su fisonomía, por su disposición. Isla Cristina prácticamente, lo que es el casco urbano, está prácticamente finalizado. Y la Cristina necesita también de espacio que nos dé cara a la ría. Espacio muchas veces que además, como comprobaréis, son territorios o son zonas donde no son competencias municipales, pero sí el ayuntamiento tiene muchísimo que decir sobre eso. Cuando se ha hablado de este tema, que se lleva hablando ya bastante tiempo, lo que pretendíamos con el estudio era tener ya precisamente una base sólida para que a la hora de ir a las administraciones competentes, primero tuviéramos el respaldo del sector y de todas las empresas que están ubicadas en este margen de la ría, para obligarles en cierta manera a decir que no solamente es el ayuntamiento el que quiere esto, sino también lo acompaña el sector y lo acompaña prácticamente la totalidad de las empresas que están aquí, y ahora son ustedes los que tienen la responsabilidad con este estudio y con de hacer las inversiones que tengan que hacer. Ya se han hecho varias reuniones también con la Dirección General, en este caso con la Delegación de Fomento, y bueno, no será un proyecto que se ponga rápidamente en marcha, porque esto significa una gran inversión, significa mover y movilizar muchísimas cosas, pero sí es un primer paso para empezar a pensar en un futuro y para abrir a Isla Cristina hacia la ría, que muchas veces parece que hemos vivido de espalda a la misma, ¿no? Como se contempla también un poco ahí, hablamos también de la posibilidad de utilización de lo que sería el Garum, este edificio, como un centro neurálgico para el tema del cambio, y también, por supuesto, utilizar lo que sería el polígono industrial como complemento. Pero bueno, estamos en fase de estudio, todavía queda muchísimo, pero sí es cierto que esto nos ha posibilitado tener una imagen mucho más real y mucho más participativa que la que teníamos, y ya por lo menos empezamos a hablarlo con cierta contundencia en las administraciones competentes, ¿no? Ojalá que esto sea el inicio de un cambio ahí, ¿no? De hecho, este proyecto se acaba de entregar recientemente. Todavía hay mucha de la información que se ha generado en el proceso, no nos ha dado tiempo de
valorarla en pleno verano que estamos, además, y con necesidades también que estamos todos de tomar también unos días de descanso. El siguiente de los estudios que se realizaron fue sobre infraestructura verde del municipio y su capacidad de adaptación para mejorar la calidad. Bien, ¿esto qué es, ¿no? Pues esto no es solo una descripción de lo que es el entorno natural de Isla Cristina, los ecosistemas y todas estas cosas, sino que, para que entendamos, esto de la infraestructura verde se refiere también a toda la infraestructura verde a nivel local. De hecho, este estudio ha desembocado en muchas de las actuaciones del Plan de Acción beben de los resultados de este estudio, ¿no? Aquí se plantea, por ejemplo, que pues, las zonas verdes de Isla Cristina, cómo son los espacios verdes en Isla Cristina, cómo se comunican entre sí, cómo por ejemplo, qué tipología de especies vegetales se vienen utilizando en Isla Cristina, qué árboles son los más adecuados, o se debe de establecer un plan donde haya una serie de especies que son las más adecuadas para ir progresivamente cambiando estas especies por especies que sean autóctonas, que requieran menos agua, que den más sombra, porque eso es otra de las claves de que estas infraestructuras verdes pueden estar muy bien, pero resulta que a lo mejor están muy lejos unas de otras. En uno de los procesos esto había un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, me llamó poderosamente la atención, que comentaba uno de los técnicos con los que hemos trabajado, que en la Cristina, bueno, en la Cristina cualquier población puede tener una ciudad, puede tener un parque maravilloso, ¿no? Puede tener un parque increíble y fantástico, pero a lo mejor resulta que la gente, a lo mejor la gente mayor resulta que no va y no sabemos por qué. Y es porque resulta que no hay, en verano no hay zonas de sombra, no hay árboles que te cobijen de cara a llegar al parque. O sea, no hay espacios que favorezcan que tú llegues hasta allí, si no es en coche, o sea, andando. A lo mejor resulta que no hay bancos y una persona, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues resulta que hay personas mayores que necesitan que haya un banco cada 100 metros porque tienen que descansar, porque si no les supone un esfuerzo que a lo mejor lo hace un día, pero luego poco a poco les resulta que ese parque, que en Isla Cristina contamos la suerte además, que tenemos un municipio que no tardamos entre 10-15 minutos en recorrerlo a pie, que eso es otro de los temas que se ha trabajado, que es la movilidad dentro de Isla Cristina. Pero para que entendamos un poco la dimensión, lo que se toca con todos estos proyectos, ¿no? El de infraestructura verde, pues te define un poco, te hace una diagnosis de Isla Cristina desde el punto de las infraestructuras, cómo se conectan entre sí y se hacen propuestas en torno a la mejora de ello, ¿no? Esto es el cronograma que planteábamos, ¿no? Porque nos vimos en el planteamiento de cómo poníamos en pie el plan de acción, ¿no? El plan de acción estuvimos los primeros meses desde la comunicación del Ministerio que nos lo habían concedido, estuvimos haciendo la preparación del proyecto, la licitación de los estudios, finalmente hicimos un calendario para todos los procesos de formación de la capacitación de técnicos, la participación ciudadana, la redacción, los estudios estratégicos y la creación del observatorio de comunicación. Como veis, estos son muchísimos elementos. Ha sido muy, muy complejo ponerlo en marcha, por eso con los tipos se entiende mejor. ¿Sí? Y explicamos un poco el proceso y a partir de aquí creo que voy a ir un poquito más rápido porque si no... Bien. Hicimos la propuesta inicial al Ministerio con los 10 retos temáticos. Hicimos todo el proceso, ha sido a través de un proceso participado, es decir, estuvimos haciendo desde el propio, iniciando con los contactos con las propuestas y el diseño de la intervención con el equipo de gobierno. Con la corporación municipal se realizaron de 2 a 3 mesas de trabajo donde se hicieron con todos los grupos políticos, se hizo unas mesas temáticas a través de una metodología participativa para que todos los grupos políticos representantes de la corporación municipal pudieran realizar propuestas al proyecto final. Iniciamos la participación esta fue quizá la más densa, ha sido todos los miércoles durante 3 meses exactamente, la participación técnica del curso, porque entendíamos que el proyecto tenía que tener, para que tuviera futuro, tenía que estar bien apoyado, tener unas patas fuertes, digamos, ¿no? Por un lado, la parte del trabajo desde la corporación municipal al completo, es decir,
que participaran los grupos de la corporación, pero también los grupos que no están, perdón, los grupos del equipo de gobierno, pero también los grupos que no están en el equipo de gobierno, que tuvieran todos voz y propuestas, ¿no? Y después en el curso, porque para que la mayoría de técnicos de áreas municipales pudieran tener voz y tuvieran conocimiento o digamos que sintieran el proyecto suyo, ¿no? Este curso tuvimos la suerte de contar para la realización del mismo con la Universidad de Sevilla, que fue un equipo técnico de la Universidad de Sevilla quienes nos hicieron las distintas sesiones temáticas, entre las que tuvimos entre 1, 2 y hasta 3 sesiones por cada uno de los objetivos. Se estuvieron trabajando estuvimos aquí en el Garum, además, durante 3 meses, se estuvieron realizando, el formato fue idéntico siempre, fue una primera sesión donde algún ponente, ya fuera presencial o a través o online, nos contara algo referente a esa temática desde un punto de vista científico o desde un modelo de ciudad que se estaban desarrollando alguna acción en concreto novedosa, y después a través de mesas de debate se estuvieron aterrizándolo en Isla Cristina, es decir, ver si esos modelos eran aplicables en Isla Cristina, cómo, de qué manera, qué había que hacer, cómo se podían plantear. Proceso muy lento, pero muy enriquecedor, muchísimo, porque además pues, han estado trabajando 30, a veces han participado colectivos externos, han participado también dentro de la formación, donde había técnicos que por las circunstancias de sus áreas nunca se habían relacionado, incluso entre sí. Había áreas que no habían trabajado nunca, por ejemplo, con urbanismo, no conocían a los técnicos de tú a tú. Aquí, a partir de este proceso, se han generado contactos mucho más directos, ¿no?, dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Estuvimos trabajándolo también con el Consejo Local de la Infancia. Hicimos un ejercicio muy interesante porque el Consejo Local de la Infancia, que son representantes de niños de todos los colegios locales, hacen propuestas como si fuera un equipo de gobierno, hacen propuestas de mejora del pueblo. Pues hicimos un ejercicio de intentar que todas estas propuestas que nos hacían los niños tuvieran también un reflejo, los pudiéramos volcar dentro del plan de acción local, ¿no? Que fueran actuaciones en concreto. Y nos llamó mucho la atención porque prácticamente los niños tocaron todos los objetivos, efectivamente, tocaron todos los objetivos estratégicos de la agenda urbana, menos uno. Tocaron todo menos uno. De los 10 grandes objetivos estratégicos, tocaron todo: movilidad, economía de los cuidados, tocaron planeamiento general, El que no tocaron fue economía. Eso lo dejaron, aparte de lo que cuestan las cosas, ¿verdad? Eso fue llamativo, ¿verdad? Bueno, el Consejo Local de la Infancia, aquí vemos, por ejemplo, veis que se quedó vacío el objetivo número 7, ¿no? Concretamente el de economía urbana. Entonces, en todo lo demás estuvimos volcando las propuestas que hacían ellos. Sí, mira, por ejemplo, deberían de poner zonas de sombra en los colegios, en los parques. Bueno, esto se traduce, hay una actuación que reconoce como un posible piloto, un proyecto de piloto lo veremos, no me acuerdo exactamente la nomenclatura ahora mismo cómo se definía, pero una redefinición del patio de colegio. O sea, es decir, tenemos que redefinir los patios de colegio de los niños, porque los patios de colegio de los niños ahora mismo están como en Cuéntame, como cuando éramos nosotros chicos, y resulta que entre otras cosas, por el cambio climático, pues a lo mejor resulta que dentro de 4 o 5 años, pues no tienen ni una sombra donde cobijarse los chiquillos a la hora del recreo. Y resulta que a lo mejor, tal y como está el tema, obliga a los centros a adelantar el horario de recreo. ¿Por qué? Porque a las 11 o las 12 ya es demasiado calor. Pues tenemos que plantearnos que tenemos que revisualizar, tenemos que reinventar estos espacios. ¿Sí? Se hizo una presentación a nivel político del proyecto, el mismo día además del Consejo Local de la Infancia.
Y bueno, pues la jornada de planificación, el taller de participación ciudadana, estuvimos, creo que fueron durante una semana, semana y media, hicimos un llamamiento. Podemos estar satisfechos con la participación que hubo en Isla Cristina, quizá siempre puede ser mayor, ¿verdad? Espérate, que lo digo yo. Quizás una de las cosas que más dudas teníamos y que más era la participación ciudadana. No estamos acostumbrados muchas veces a darle participación a la gente, o sencillamente muchas veces no se hace por temor a que no haya participación. Y ahora es lo que tú estás diciendo, ha sido una participación muy activa y de muchísima gente, evidentemente en un tiempo muy corto, que se podía haber hecho evidentemente mucho mejor. Pero estamos muy satisfechos porque de esa participación ciudadana, de esa aportación, ha habido muchísimas cuestiones que se han planteado y que están dentro del marco de acción de la agenda urbana. Sí, se han visto, de hecho, la estructura de la participación pues fue un poco parecida a la de la formación. Diseñamos diferentes espacios para trabajar sobre los distintos retos según de los distintos días y se hicieron propuestas dentro de cada una de estas acciones, ¿no? Pensamos que la mayoría, si no todas las propuestas, en muchas ocasiones pensamos que te das cuenta que casi toda la gente con pensamiento sensata, toda la gente sensata hace los mismos planteamientos, a veces de manera diferente, ¿no? Nos damos cuenta que había muchas propuestas que parecían diferentes hasta que las volcábamos en el papel, ¿no? Jornadas de participación en la que la gente planteaba cosas y las evaluábamos a nivel público, ¿no? Sí. Consejos, talleres. Estuvimos realizando también sondeo no podíamos hacer una planificación de Isla Cristina sin tener presente la realidad urbana de Isla Cristina, la realidad territorial de Isla Cristina. No era solo concretamente el casco urbano de Isla Cristina, sino que hemos tenido que evaluar, evidentemente, una de las visitas que hicimos fue a la Mancomunidad de Isla Antilla, a los técnicos de la propia Mancomunidad, que tienen muchísima experiencia en gestión de proyectos, y además aquí también surgieron muchísimos detalles, surgieron muchísimas, como anécdotas, llamó la atención que por algunos de los técnicos de la Mancomunidad se planteaban el desarrollo también una agenda urbana a nivel local, porque se planteaban cómo la Mancomunidad de Isla Antilla ha ido creciendo, cada vez tiene más población y tiene que también, a lo mejor tendría que adoptar o tendría que plantearse una fisionomía más de pueblo. Es decir, por ejemplo, decían, no contamos con una plaza que aglutine, ¿no? O sea, salen muchísimas cosas cuando hacen una evaluación de este tipo, ¿no? Estuvimos trabajando un enfoque muy particular, muy enriquecedor también, que estuvimos realizando una serie de talleres con mujeres, concretamente, intentando visualizar lo que es la perspectiva de género asociada al urbanismo de Isla Cristina. ¿Esto qué es? Pues entendemos que eso, lo llamamos, de hecho, el proyecto, la actividad, un paseo, una Isla Cristina de cuidado, porque entendíamos que gran parte de toda esta economía de los cuidados, que la llaman, de ayudas a domicilio, de ayudas de mayores y demás, están principalmente protagonizados por mujeres, ¿no? Entonces hicimos una serie de sesiones de análisis de las calles, de los acerados, del viario, de un análisis desde una perspectiva, además, de una metodología de práctica y sobre todo porque de gente que nos aportaba muchísimas cosas, que no es el técnico municipal que lo ve en el plano o va a ver el detalle en concreto, ¿no? A ver, yo es que, por eso decía que es que te caes dentro de cada uno de estos, de que todavía, ahora nos toca descansar un poco porque hemos terminado el plan de acción de la agenda, hemos terminado el proyecto, ahora contaremos un poco la perspectiva de futuro que tenemos, pero todavía no hemos analizado toda la documentación y todo lo resultante del proceso. O sea, no nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo porque el proyecto de plan de acción de agenda urbana venía con unos tiempos, o sea, muy escasos. Teníamos que aprobar nuestro plan de acción de agenda urbana,
Nos lo dieron la resolución en diciembre, finales de diciembre. Teníamos que ponerlo en pie. El 13 de septiembre tenía que estar terminado. Entonces nosotros tuvimos muy claro que Isla Cristina, siendo un pueblo de verano, más nos valía tenerlo listo en julio, ¿verdad? Entonces nos planteamos el gran reto de tenerlo aprobado en el último pleno municipal, pues tiene que ser aprobado por el máximo órgano de gestión municipal. Y por eso comento que es que hemos ido atropellados, ha trabajado muchísima gente al mismo tiempo y todavía hemos logrado el documento en sí, y ahora nos tocará, ¿verdad? Después nos tocará el análisis de muchos de estos. Por eso hablamos del principio que es un documento que está vivo, que no es un documento, está claro que había que aprobarlo, tenemos que cumplir con los tiempos, hay que entregarlo en su momento, porque además tenemos que justificar que el dinero que nos han dado se ha utilizado realmente para lo que es. Os puedo asegurar que ya este documento aprobado se ha presentado en otro municipio y también os puedo asegurar que la propia Administración Central lo tiene catalogado como uno de los documentos mejor finalizados y con mejor contenido. Eso ya dice mucho del documento, ¿no? Dice que bueno, que están bien hechas las cosas y demás. Ahora nos falta cerrarlo con todas las subvenciones que se han hecho, pero siempre ha ido de mano desde la Administración y por parte de los técnicos municipales y del equipo de gobierno, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema con que esté perfectamente presentado y evidentemente nos queda muchísimo tiempo para estudiar y para poner en marcha todo lo que hay, ¿no? Hay muchísima documentación, afortunadamente. Plan local de cambio climático también se trabajó especialmente a nivel técnico y a nivel político. El del sector pesquero también, por un lado. El de adolescentes se ha trabajado también. Ya voy acelerando. Con jóvenes no mucho, desgraciadamente, porque parece que nos cuesta trabajo encontrar a estos segmentos de población. Todo el mundo quiere trabajar con jóvenes, pero no encontramos ni los espacios ni los tiempos. Bueno, y ya estamos con el plan de acción, ya estamos con el documento final. El documento final que, como hemos comentado, nos ha resultado en 100 actuaciones. 100 actuaciones que se estructuran dentro de los 10 grandes objetivos de la Agenda Urbana Española, con 3 niveles, digamos, de dimensión. Según la dimensión de las actuaciones pueden ser muy grandes, que estaríamos ya en un plano de planificación, serían ideas o actuaciones a largo plazo, pueden ser más concretas, anuales, bianuales, y entonces estarían ya dentro de una escala más de programa, y acciones más concretas, donde hemos diferenciado un nivel que pueden ser prospectivas, pilotos o singulares, ¿vale? La prospectiva puede ser, por ejemplo, el estudio del puerto para intentar una reubicación. Eso es una prospectiva. Hacemos un estudio para ver si es posible. El piloto puede ser, por ejemplo, pues vamos a hacer una revisión vamos a intentar poner en pie una revisión de los patios de colegio. Vamos a reinventar el patio de colegio para los niños y si sale bien, pues intentamos extrapolarlo, implementarlo en otros colegios, ¿sí? Y lo singular, pues puede ser, por ejemplo, una ordenanza municipal que defina, por ejemplo, la tipología de árboles o de especies vegetales que hay que sembrar. Para cuando se pone en pie cualquier proyecto de urbanización, nuevo, tenga presente esa ordenanza y tenga que limitarse a utilizar esas plantas, ¿sí? Esos árboles. Y aquí llegamos a esto que es tan grande, ¿no? A los niveles del plan, ¿no? 100 actuaciones. En las 100 actuaciones, nos vamos a ir directamente, me vaya a perdonar, me vaya a permitir. Las 100 actuaciones creo que así, ¿verdad? Bien. Las 100 actuaciones que están ordenadas en torno a los 10 grandes objetivos, que las hemos
ubicado, las hemos organizado en torno a los retos y, según su dimensión, si es muy grande es planificación, si es menos grande, digamos, más concreto es un programa, si son acciones especiales son pilotos, ¿vale? Por ejemplo, en planificación, la actualización del Plan Municipal de Emergencia es un proyecto de planificación. La actualización del Plan Municipal de Emergencia, que tenemos un Plan Municipal de Emergencia creo que es del año 95, no, 2005, 2007 creo. Se actualizó con la nueva ley del 2019. Sí. Pues, por ejemplo, en este Plan Municipal de Emergencia pues tendremos que trabajar sobre la posible subida vamos a definirlo de otra manera, los posibles cambios a los que se vea sometido nuestra costa, es decir, nuestra playa, debido al cambio climático, la posible subida del nivel del mar. Por ejemplo, según el estudio de cambio climático, se prevé que las temperaturas van a subir. Esto, entre otras cosas, va a provocar que las lluvias se concentren en los meses otoñales y que además sean torrenciales. Si hacemos memoria, tuvimos el año pasado, el anterior ya, el año pasado, entonces no se te olvida, ¿no? Este efecto que ya todo el mundo conoce como Dana, ¿no? Que es una lluvia, pues, por ejemplo, pues nos podemos ver sometidos a que este tipo de tormentas, de lluvias, se nos den con mayor asiduidad y, por tanto, tenemos que tenerlo presente en el Plan Municipal de Emergencia, que tenemos que redefinir, para que entendamos un poco este plano, ¿no? Otro proyecto, digamos a un nivel más pequeño, a nivel de programa, puede ser la rehabilitación energética de edificios públicos, en la que vamos a establecer, o se está estableciendo, según el diagnóstico que ya hemos hecho, pues una priorización en la rehabilitación de estos edificios. ¿Vale? Un análisis de todos los edificios públicos, en qué estado están y qué necesidades tienen y qué priorización deberíamos seguir a la hora de presentarlos a las convocatorias que puedan surgir, ¿sí? De hecho, hemos comentado que esto ya, es que, para que entendamos, este proyecto está tan vivo como que ya antes de terminar el plan de acción de la agenda urbana, este ya está en marcha y se ha presentado dentro de una convocatoria que además nos han concedido. Nos han concedido la rehabilitación. No lo han concedido, no. Ese no nos lo han concedido, perdón. Estamos pendientes. Ese está en el horno. Ese no, eso es las ganas que tiene uno. Y bueno, y las acciones piloto, como hemos comentado, por ejemplo, una ordenanza municipal del nuevo modelo energético que regule las instalaciones. Las instalaciones energéticas que se están dando ya a nivel nacional. Estamos escuchando ya el tema, ya nos llega a todo el mundo, el tema por ejemplo, de las instalaciones fotovoltaicas, los huertos urbanos, los huertos fotovoltaicos, los huertos en las comunidades comunidades energéticas, por ejemplo. Eso es uno de los grandes de las ideas de proyecto que también son de cara a hacer un piloto. La posibilidad que se está dando en algunas ciudades, porque aquí no inventamos nada. Aquí lo que hacemos es levantar las orejas, observar el resto del mundo, qué se está haciendo en otros sitios, intentar de alguna manera si eso lo podemos aterrizar o no en Isla Cristina. Es decir, por un lado, a lo mejor podemos inventar cosas, pero gran parte de ellas ya están inventadas. A lo mejor tenemos que reinventarlas o revisar lo que hacíamos antes, cómo funcionábamos antes. Por ejemplo, las posibilidades de los huertos. Por ejemplo, uno de los planteamientos que se quiere trabajar es estudiar lo que se llaman las comunidades energéticas. Se está dando en algunas ciudades que la utilización para el conjunto, dentro de a ver cómo lo explico, de la cubierta de los colegios. Los colegios públicos, por ejemplo, tienen muchísima una extensión de cubierta extraordinaria, ¿no? Una cubierta de... Bien, y además tienen unas limitaciones y unos horarios muy concretos. Se están dando ejemplos de comunidades energéticas que están poniendo en pie el conjunto de barriadas que hay alrededor de esos colegios, de instalaciones fotovoltaicas que le den energía a todos esos barrios, a todos ese edificio que hay alrededor. ¿Vale? Esto no nos lo inventamos, se está desarrollando en otros sitios, ¿vale? Para que entendamos un poco la dimensión del planteamiento del plan de acción. Hay algunas cosas muy concretas, hay alguna revisión del PGO,
Tenemos, por ejemplo, programa de tratamiento de frentes y bordes urbanos, es decir, cómo fusiona Isla Cristina con su entorno, ¿no? Cómo hace esa especie de el borde litoral, ¿no? Cómo nos mezclamos, cómo nos fusionamos en el puerto, cómo nos fusionamos en la playa, con el bosque mediterráneo que tenemos, con el pinar, en fin. 100 actuaciones de cara al futuro de Isla Cristina. Ahora mismo muchas de ellas ya están en marcha, algunas de ellas ya se venían desarrollando, que esto no es, como vengo diciendo, no es algo, nos hacemos eco de muchos de los proyectos que ya se vienen desarrollando en el ayuntamiento. Y quizás yo puedo hablar ya, podemos cerrar ya, antes que me den una patada, por aquí por debajo, del modelo de gobernanza. A lo mejor lo puedes explicar tú, si quieres. Es decir, ¿esto cómo lo vamos a hacer, no? ¿Esto cómo se va a hacer? Pues el planteamiento que se tiene es poner en marcha un comité local de seguimiento. Esto no es obligatorio a nivel, dentro de la propia subvención no nos obliga, pero sí hemos montado lo que se llama una mesa de impulso técnico. Se ha montado una mesa a nivel técnico municipal de varios técnicos en varias áreas del ayuntamiento, junto con la Universidad de Huelva conforman eso que hemos llamado el Observatorio Local de Seguimiento de la Agenda Urbana. Se prevé que las reuniones van a ser una vez al año para revisar todas las actuaciones, que es para saber si se ha desarrollado, si va bien, si va mal, si hay que cambiar, si se tienen que hacer planteamientos nuevos, ¿vale? Y esta mesa, a su vez, tiene que crecer hacia lo que es un comité local formado por grupos políticos, corporación municipal, sectores ciudadanos, empresarios. Esto es algo complicado porque, como hemos comentado anteriormente, no estamos acostumbrados a participar a esta escala. ¿Sí? No estamos acostumbrados a participar a esta escala. Pero bueno, ahora mismo la prueba de que es válido este tipo de proyectos es que sin ni siquiera terminarlo ya nos están concediendo subvenciones, financiando algunas de las ideas y proyectos que estamos lanzando. Y bueno, y nada más, muchas gracias. Yo creo que... Bien, lo hablamos antes, al principio, estaba ahí que más nervioso que yo el día de la toma de posesión. Pero muchas veces cuando uno está tan profundamente metido en un proyecto como este, al final quiere decir tantas cosas y quiere que muchas veces, pues eso, depende un poco del foro, depende un poco del momento, pues intenta pues, trasladar o extrapolar la información que tiene de la mejor manera posible. Yo creo que lo ha hecho bien y no solamente eso, sino que por lo menos nos hemos hecho una idea del porqué, del cómo se ha conseguido y cuáles son los resultados finales. Este plan de acción local de Isla Cristina 2030 no tiene carácter normativo, o sea, nosotros no estamos obligados a cumplir, pero teníamos muy claro que teníamos que hacer un documento en el que se aglutinara prácticamente todo lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, esa planificación que se tiene hecha, esas actuaciones, y enmarcarlas en esos objetivos de desarrollo sostenible que son los que estamos y los que al final nos han dado ese documento que veis ahí, que es tan desde lejos, es como, no sé, una sopa de letras, pero que si se analiza desde el punto de vista, como lo ha hecho él, un poco más abierto y demás, se entiende perfectamente. Y para cualquier duda, cualquier historia, lo tenéis todo, toda la información se ha volcado en las redes. Y, por supuesto, estamos obligados, en cierta manera, también a seguir informando y dar comunicación de todas aquellas cosas que se están haciendo. Y que comentaba que ha finalizado en el Pleno la aprobación y que tenemos que justificar al Estado, en este caso, la subvención y tal. Y muchas de las cosas que ha incluso incorporado, ha dicho al final, que es el tema del seguimiento y el tema del planteamiento de cuáles son los diferentes organismos o órganos que se van a utilizar para hacer el seguimiento, están por definir. Y están por definir porque no son obligatorios y además entendemos que tenemos que hacerlo desde el punto de vista racional, porque hay muchas cosas que están funcionando y una de las sobre todo los planteamientos que se hacían eran que fueran objetivos que fueran perfectamente alcanzables, porque de nada sirve hacer un planteamiento de este tipo con actuaciones que sabemos
que no van a ser posibles sacar hacia adelante. Tenemos, creo, la capacidad, creo, no estoy convencido, la capacidad organizativa municipal para hacerlo. Tenemos las herramientas que se están poniendo en valor y que están apostando incluso las administraciones por facilitarnos a través de subvenciones, y evidentemente tenemos que pelearlas para conseguirlas. Y tenemos la parte técnica que nos garantiza en muchas de las ocasiones de que vamos a tener éxito. Y una de las cosas que nos garantiza también que los objetivos que se están planteando son alcanzables es la participación ciudadana. Esto no es un documento cerrado, esto no es un documento que se ha terminado aquí, punto. Es un documento que se está analizando, que creemos en él perfectamente y que el tiempo nos irá marcando si con esos indicadores vamos consiguiendo los objetivos y si tenemos que modificarlos o tenemos que cambiarlos sencillamente. Estamos muy ilusionados. Yo estoy también profundamente decepcionado con determinadas actitudes, y me vaya a entender, y el que no me entienda, porque no me entienda. Pero yo estoy decepcionado con determinadas actitudes que cuando se ha planteado, no sé si habéis visto en las redes sociales los vídeos explicando poco más o menos que los 6 retos que se están planteando. Y aunque es verdad que muchas veces cuando alguien está de acuerdo no dice nada, sencillamente lo ve, lo asume, lo tiene. Normalmente los que hablan son los que no están de acuerdo, los que sencillamente tiran por tierra el trabajo no de una corporación, sino de la ciudadanía, porque esto no está hecho exclusivamente por una corporación ni por unos técnicos municipales, sino también por la participación ciudadana. Y como empecé en el principio, Isla Cristina está en disposición de acometer los problemas del presente. Estamos mejorando con los medios que tenemos, buscando soluciones, buscando alternativas, pero estamos obligados a pensar en los problemas del futuro. Y la agenda urbana es la hoja de ruta consensuada por la política, por la ciudadanía y por los técnicos. Y creo que es un documento que nos va a servir a todos para conseguir aquellos objetivos que tanto queremos, ¿no? Y que tanto queremos conseguir. Obligatoriamente este documento nos posibilita el acceso a muchísimas subvenciones. Durante el desarrollo del documento, en las diferentes áreas municipales se han solicitado subvenciones que están llegando. Estamos hablando de mucho dinero y de muchas posibilidades, más que de dinero, de posibilidades. Así que estamos convencidos de lo que hemos hecho, estamos convencidos de que hemos dado el paso que teníamos que dar, y a aquellos que no están convencidos les invitamos a que participen del desarrollo de este proyecto y que en vez de poner piedras en el camino, pues pelee por lo que todos queremos, que en el 2030 no nos veamos y digamos porque no hicimos o porque no pensamos o porque sencillamente no participamos, tenemos problemas que no son solucionables. Yo no creo que este documento sea la panacea, porque el cambio climático también no depende exclusivamente de Isla Cristina, depende a nivel global. Pero hemos puesto nuestro grano de arena y hemos puesto las cosas que desde este pueblo, esta ciudad, podemos ir solucionando a nivel de cambio climático, de otros muchos temas, ¿no? De movilización, de urbanismo, de movilidad, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por venir. Yo sigo diciendo, esto no es trabajo de técnicos, esto es trabajo de una corporación valiente, de un equipo de gobierno que se ha arrojado a una coyuntura política europea que es necesaria, que está ahí, que sin esta oportunidad, si no nos subimos al carro, perdemos una oportunidad magnífica. Y creo que el tiempo lo dirá, evidentemente, pero estamos en el camino. Así que muchas gracias, y cualquier pregunta, pues estamos en disposición de contestarles. Muchas gracias. Gracias. Pues si no hay preguntas, pasamos a irnos para casa. La cosa está preguntada, ¿no? Ya, por último, ya me voy, ya me crezco yo cuando al final ya se crece uno. Estaba comentando, el Ayuntamiento ha desarrollado, diseñado una página web específicamente. El recorrido lo tenemos además
a través de la web municipal. Lo explico por si hay alguien que a la gente le gusta ya con tranquilidad, le gusta bucear en estas cosas, ¿no? Dentro de la web municipal tenemos aquí a la derecha un banner que nos lleva directamente a la web. La web ahora mismo ha sido volcando todo el proceso y hay que remodelarla de nuevo. Encontraremos toda la documentación, la descripción del proyecto, los distintos proyectos que se van a poner en pie alrededor de la misma, las noticias últimas que hay relacionadas con estos proyectos, ¿vale? Y los distintos planes y estratégicas que hay dentro del municipio a una escala grande, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos aquí ya colgaremos también el documento final, que evidentemente eso es algo que no hemos mostrado. El documento final son unas 330, 340 páginas, donde ya es un documento a nivel técnico, donde se bucea ya directamente muchísimo en el cómo hay que hacer esto, ¿no? Cómo se hace esto que hemos dicho de buenas intenciones, ¿no? Y dentro del documento ya se especifica, se desarrolla cada una de las actuaciones, se describe cada una de ellas, se plantean las acciones dentro de esa actuación en concreto, se especifica el grado de realización, si hay una programación temporal a la hora de implementarla, las fuentes de financiación sobre las que se puede optar para poner en pie esos proyectos, ¿vale? Y su relación dentro del proyecto global, ¿de acuerdo? Un poco más. Gracias.